La contracultura y underground. Primeramente, miremos la contracultura. Esta se puede representar por una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical representa la cultura moderna y la línea horizontal la contracultura. La, Mirando la línea vertical, que es la cultura moderna, esta crea una separación entre la producción y el consumo, por ejemplo la salud, la educación y la comunicación. Más puntualmente, por ejemplo en la comunicación, las relaciones de amistad, de afecto, se producen a través de los medios y es consumido por el público. En la cultura moderna se impulsa la perfección, la competencia, se pierde la creatividad, los trabajos se vuelven muy mecanizados y esto hace que se pierda la pasión por el trabajo, el ocio, y también los medios publicitarios crean imposiciones. Por otra parte, en la contracultura, esta da la producción de nuevos valores de corte horizontal. Estos son solo posibles entre iguales, es decir, las reglas del uno deben ser para el otro. Si en una relación de amistad la otra persona te falla o dice comentarios malos acerca de ti a tus espaldas, ya llega, por así decirlo, coloquialmente una hipocresía y se pierde esta relación o estos valores. La contracultura busca fomentar las relaciones de afecto, de contacto, lenguaje verbal, espontaneidad, lo que los jóvenes de 60 llamaban feeling, ya que las palabras son engañosas y el contacto no lo es. Esto se buscaba ya que la objetividad llevó al enfriamiento de las relaciones humanas. Por otra parte, está el conocimiento y el saber. Entonces, en el conocimiento hay un sujeto y un objeto. El objeto es estudio o es un referente para el sujeto y de esta forma la ciencia, que es como un subconjunto del conocimiento, lo que dice lo plantea como una verdad. Y la sociedad, los jóvenes de 60 no estaban de acuerdo acerca de esto. Ellos miraban más un saber sapiencial que llamaron psicodelia y por medio de prácticas buscaban la ampliación de la conciencia y la sensibilidad, ya sea por medios naturales como la meditación y medios artificiales como la droga. Esto buscaba una unión de cuerpo y mente que llevaba a la felicidad, la vitalidad y la alegría. Por otro lado, estaba un nuevo estilo de vida, está el combate de la vida organizacional, el combate de la forma americana de vida, que era como vivir dentro de un sistema o ser controlado, nada más como ser parte de una máquina. Y en oposición a este sistema, a esta forma, se creó el de vivir conforme a la naturaleza, que era planteado por los cínicos de que el bien radica en vivir conforme a la naturaleza, reducir al máximo las necesidades de corte político, es decir, proveniente de la polis y de la convención. Es el no estar a la moda o al margen de las necesidades que te impone la sociedad, de esa presión social de los individuos. Cuando uno se desprende de esas convenciones, uno es libre y llega a ser auténtico. El underground, el underground llega a confundirse mucho con el término contracultura, pero el underground buscaba una unidad con la naturaleza, tenía una unidad con la naturaleza, que decían que todo estaba en constante transformación. Y esto nos permite saber dónde estamos situados y la sociedad, pero la sociedad trata de detener este flujo mediante rangos de dinero, poder, éxito, propiedades o discriminaciones como el racismo, el sexismo, etc. El underground buscaba la unicidad del yo. Todo esto nos llevaba a buscar la unicidad del yo, que es la suma y la resta. Es decir, suma es cuando miramos todos, no sé, nuestros títulos profesionales y momentos y experiencias de nuestra vida. Pero se centraba más en la resta, que es lo que tú dejas al lado, accesorios, super estereotipos, etcétera. Todo esto que nos define socialmente. Un hombre que se olvida de su ego no se siente inferior ni superior a nadie. También el underground abandona la búsqueda de la verdad, que además no es solo una ilusión, sino que es peligrosa, porque muchos conflictos se hubieran evitado por tener que una verdad única o correcta. Entonces, la voluntad de la verdad muchas veces llega a ir en contra de la felicidad de las personas. Y este de vivir conforme a, a la felicidad nos llevaba a tener dos conclusiones respecto a esto.
que está la tolerancia en el pensamiento, de que yo respeto el pensamiento de la otra persona y de que cada quien es dueño de su cuerpo, su vida y su felicidad y no tiene que estar encajado en una verdad. La diferencia con el underground que primó más en mí fue que el underground sospecha de la sociedad y por más que abunden las buenas intenciones no cree en que esto sí sea así, de que puedan cambiar. Entonces, por esta razón, el underground se opta por el retiro de la vida privada, lo cual implica una actitud marcadamente individualista. Esto lleva a las relaciones de cada uno consigo mismo. En diferencia de la contracultura quería transformar la sociedad, pero el underground dice que antes de intentar transformar la sociedad, lo prioritario es la transformación de nosotros mismos. Histórico de los años 60. Bueno, los años 60 fueron sin duda alguna una época que marcó un antes y un después en nuestra historia. Esta ha sido una de las épocas más revolucionarias y emblemáticas, pero a su vez nos dejó consigo un enriquecimiento del cual hoy tenemos la dicha de hablar: los hippies. Aquella contracultura tan mencionada y escandalosa que su impacto en la sociedad fue tan grande y tan masivo que hay huellas que aún permanecen en nuestra actualidad. Pero, ¿cómo comenzó esta emblemática contracultura? Contextualicemos un poco. Podríamos decir que la historia de los hippies empieza con el LSD, la dietilena de ácido lisérgico, una droga alucinógena creada por el científico Albert Hoffman que causaba un efecto secundario. ¿Pero qué pasa con esta droga? Bueno, resulta que al principio esta droga fue experimentada por el mismo Albert Hoffman y él fue quien la tomó, y cuando la tomó él se dio cuenta de todos los efectos que podría causar consumirla, la forma que hacía ver las cosas y lo difícilmente que era explicar lo que se sentía. A raíz de esto, esta droga poco a poco empezó a incursionarse en los mercados y a llegar a manos de cientos de personas, quienes día a día empezaban a consumirla sin parar. Su consumo causaba un sinfín de imágenes distorsionadas y coloridas de la realidad, aquello que podríamos denominar psicodelia. Es entonces cuando la droga LSD empieza a unir movimientos de personas quienes empiezan repentinamente a encontrarse con esta droga, empiezan a cambiar su estilo de vida, su forma de ver la vida y esa desesperada manera de romper con los enigmas que la sociedad ha implantado, que han impedido poder tener una vida plenamente placentera. Empiezan a ver en la droga la liberación del alma, personas que empiezan a sentirse felices y razón por la cual aquello que causa felicidad es lo que debe prevalecer por encima de todo en la sociedad. La droga tuvo un efecto tan notorio que en el principio solo prevaleció en un selecto grupo de personas, pero poco a poco empezó a expandirse su consumo y los ideales del LSD de que esta era una forma de armonía interior que buscaba eliminar la represión con la libertad emocional y sexual, la guerra a través de la paz y promover siempre el amor. A su vez, muchos cantantes empezaron a verse involucrados con esta. Muchas bandas ofrecían conciertos donde se repartían incontables sumas de LSD. Una, una banda muy reconocida es la de los Beatles, que esta fue una banda que tuvo mucho boom en los años 60 y más que todo porque promovía los ideales del hippie, del movimiento hippie y pues también porque consumían la droga LSD. Bueno, también cabe resaltar que eh, estos hippies empezaron a después poco a poco a ingerir otros tipos de droga como la heroína y la anfetamina, drogas que empezaron después a tener ciertas implicaciones para la vida de todas las personas. Eh, También se crearon cientos de partidos políticos en donde se trataban de defender los intereses de las personas quienes pertenecían al hipismo, diciendo que estos también debían pertenecer a la sociedad, debían ser considerados como personas y que no eran una contracultura, o sea, ellos querían como que verse como cualquier otra persona normal y que esto pues simplemente fuera visto como no como un enigma, como un estereotipo ni nada, sino que consumir drogas se ha visto como una forma de alcanzar la felicidad. Porque resulta que en San Francisco se empieza a prohibir el consumo de estas drogas
Bueno, también hay que mencionar que muchos hippies empezaron a tomar diferentes rituales, algunos espirituales relacionados con el hinduismo y otros estaban relacionados ya más como con el satanismo y con la brujería. Ya eso era decisión como de cada hippie. Muchas personas llamaron a los hippies libertadores. Ahora, no todo es color de rosa. Los hippies tuvieron muchos problemas y de hecho hubo un problema que ocurrió en California, que cuando eso se llamaba el verano de California. Ese problema ocurrió en el verano de California, cabe decir, y era que pues muchos jóvenes que tenían problemas con sus familias empezaban a como a inmigrar para California en busca de como ese verano esperado de una fiesta o algo. Pero resulta que en California lo que se vio fue un panorama de jóvenes que estaban en la calle tirados y se vio un panorama violento de la droga LSD. Fue realmente algo muy triste, y lo cual ahí empezó a cuestionarse lo que sería el hipismo. Pues sin mencionar la cantidad de muertes que hubo a causa del LSD, la cantidad de suicidios también, personas que se lanzaban a los puentes, que hacían cosas irracionales. Y bueno, hay un caso que se puede decir que marcó, bueno, hay muchos casos, pero este es muy importante y es el de este hombre que él, pues él tenía como que antecedentes criminales, pero él asesinó a una joven y pues la estaba embarazada y la cortó en muchos pedazos. El problema de esto es que este joven, él era un activista hippie, él era un líder, era considerado como aquella figura de autoridad, aquella figura admirada por todos los hippies. Entonces, al ser él un líder, él de alguna manera representó a los hippies. Y fue aquí donde poco a poco este movimiento hippie empezó a caerse debido a todos los conflictos que estaban teniendo en la sociedad, los asesinatos, las muertes, la pobreza que había causado los suicidios y un sinfín de problemas que ocasionó y que dejaron de cierta manera en muchos países con muchos conflictos. A pesar de todo, cabe decir que los hippies siempre buscaron la armonía a través de la libertad, de sus destinos personales, buscaban la utopía a través de la música, de las drogas, del amor, buscaban una comunicación con la naturaleza. Nos recordó que la felicidad es la búsqueda de todo ser humano. Los hippies, a pesar de todos los contras y a pesar de que de alguna manera estos ya han dejado de existir, siempre fueron un movimiento que lo que quería era una, quería expresar lo que sentían, querían ser una cultura que fuera implantada en la sociedad y no sea vista como mala. Los hippies hoy en día dejaron un legado muy grande y esto lo podemos ver a través de las manifestaciones que se dan como en contra de los enigmas que la sociedad considera correctos. Ahí estamos hablando de lo que serían las marchas homosexuales, las marchas contra el aborto y cualquier movimiento o marchas sociales que se están dando en la actualidad. El movimiento hippie. Este movimiento surgió en la época de los 60 y trajo propuestas ante la sociedad que al principio no fueron muy bien vistas en esa época, como lo era el libertinaje, la despreocupación, el llamado a la paz como método de solución de los problemas y la incursión en el gran mundo de las drogas tal como lo son el LSD, la heroína y la marihuana. Impusieron una nueva forma de vestir y presentarse ante la sociedad sin miedo. Como tenemos de ejemplos, el hombre vestía con el cabello largo y dejándose la barba, y las mujeres utilizaban vestidos a veces sin ropa interior. Estas propuestas dieron a la sociedad un pensamiento que esta corriente era antiética, ya que la sociedad estaba acostumbrada a principios y normas y veían en los comportamientos de los hippies que era una corriente totalmente contraria a la cultura que se conocía en ese momento, lo cual hacía que rompiera cualquier barrera que se presentaba como lo poco común. Había muchísimos artistas y grandes bandas que apoyaban este movimiento y se hizo inculcar varias frases que fueron muy reconocidas a nivel mundial, como esta de Janis Joplin: lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún daño. Ellos veían
lo orgánico como muy bueno y lo sintético como algo malo. Ellos siempre pensaban en la paz, siempre tuvieron grandes visiones y esas visiones hacían que los políticos les tuvieran miedo a perder el poder político, ya que esta corriente cada vez agarraba mucha más fuerza. Tuvieron varias manifestaciones donde su principal objetivo era que se acabara la guerra del Vietnam. El gobierno mandó la fuerza pública para intentar que se fueran y dejaran de estar en sus manifestaciones, pero ellos respondieron de forma pacífica y fue donde se vio una de las grandes imágenes, que fue que ellos ponían flores en los fusiles de los oficiales. Se presentó un gran festival, que fue el Festival de Woodstock, en donde se presentaron grandes artistas y grandes bandas, y fue un concierto gratuito gracias a las recaudaciones de varias películas. Charles Manson fue uno de los principales hippies, pero que con el tiempo tenían ideas muy locas, y esto se desató gracias a que fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas.